Tuve una aventura con mi vecino solo porque mi pareja no podía tener hijos, ahora estoy embarazada, sola y llena de arrepentimiento. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Siempre había soñado con una vida repleta de amor y estabilidad. Desde pequeña, admiraba a mis padres, quienes parecían ser el modelo ideal de una relación sólida y duradera. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que la realidad rara vez se asemeja a los sueños. Soy Beatriz, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo destruí mi matrimonio por un instante de egoísmo y debilidad. Ahora, al reflexionar sobre mi vida, siento un peso aplastante y un arrepentimiento que me roba el aire. Todo comenzó hace algunos años, cuando conocí a Javier. Lo recuerdo claramente, era una tarde primaveral y asistí a una reunión con amigos. Javier era un hombre sencillo, amable y su sonrisa iluminaba la habitación. No era el tipo de persona que llamara la atención de inmediato, pero había algo en su presencia que me hacía sentir segura. Era ingeniero y tenía un sentido del humor peculiar que podía hacerte reír incluso en los días más oscuros. Yo trabajaba como diseñadora gráfica, una labor que me apasionaba, aunque a veces resultaba agotadora. A pesar de nuestras diferencias de personalidad, con él siendo más reservado y yo extrovertida, nos complementábamos a la perfección. Después de nuestra primera cita, no tuve dudas de que Javier era especial. Pasábamos horas hablando de nuestros miedos, metas y sueños. Él tenía una manera única de hacerme sentir escuchada y valorada. En pocos meses, nuestra relación se tornó seria. Javier siempre encontraba formas de demostrarme su amor, desde pequeños detalles como una nota en mi bolso hasta gestos más grandes como planear escapadas sorpresas. Era un hombre comprometido y lleno de bondad. Un año después, me propuso matrimonio en un momento sencillo pero perfecto. Estábamos caminando por nuestro parque favorito cuando se arrodilló y me preguntó si quería ser su compañera para toda la vida. No dudé ni un instante. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. Fue uno de los días más felices de mi existencia. Nos prometimos amor eterno, en las buenas y en las malas, y realmente creí que nada podría separarnos. Poco después, nos mudamos a un departamento en el corazón de la ciudad. Javier y yo éramos un gran equipo. Compartíamos las tareas del hogar, discutíamos nuestras metas a largo plazo y soñábamos con formar una familia algún día. Esos primeros años fueron plenos de felicidad y complicidad. Sentía que podía enfrentar cualquier cosa con Javier a mi lado. Sin embargo, la vida tiene una forma cruel de ponernos a prueba. Con el tiempo, la rutina comenzó a establecerse en nuestro matrimonio. No era algo negativo, solo natural. Ambos teníamos trabajos exigentes y, aunque intentábamos pasar tiempo de calidad juntos, las responsabilidades diarias a veces nos sobrepasaban. Aún así, seguíamos soñando con nuestro futuro. Javier hablaba de comprar una casa con jardín, donde pudiéramos criar a nuestros hijos y tal vez adoptar un perro. Yo deseaba tener mi propio estudio de diseño en casa. Sin embargo, después de 3 años de matrimonio, comenzamos a sentir que algo faltaba. Ambos queríamos hijos, pero no parecían llegar, a pesar de nuestros intentos. Tras un año de fracasos, decidimos buscar ayuda médica. Fueron meses llenos de incertidumbre, consultas y pruebas que parecían no tener fin. Finalmente, llegó el diagnóstico: Javier era estéril. Recuerdo cómo mi mundo se derrumbó al escuchar esas palabras. Él intentó mantenerse fuerte, me abrazó y me dijo que podríamos explorar otras opciones, como la adopción o tratamientos alternativos. Pero yo no podía evitar sentirme devastada. Comencé a evitar las conversaciones sobre el tema. Mientras Javier buscaba soluciones, yo me sumía en mis propios pensamientos, sintiéndome cada vez más distante de él. Me decía que necesitaba tiempo para procesarlo, pero en realidad estaba construyendo un muro entre nosotros. En medio de esta tormenta emocional, conocí a Lucas, quien se mudó al apartamento de enfrente. Lucas era un hombre atractivo, con una personalidad magnética que no pasaba desapercibida. Se presentó como arquitecto y rápidamente se integró en el edificio, socializando con todos. Javier y Lucas se llevaban bien, hablando de deportes y temas laborales. Por mi parte, cada vez que Lucas estaba cerca, me sentía incómoda. Había algo en su mirada y en la forma en que me hablaba que me ponía nerviosa. Al principio traté de ignorarlo, pero Lucas era persistente. Siempre encontraba una excusa para hablarme o acercarse.
No solo era carismático y atractivo, sino que también tenía un hijo pequeño de una relación anterior. A menudo hablaba de su hijo con un orgullo que me conmovía. Había algo en esas conversaciones que despertaba en mí un anhelo reprimido, un deseo de sentir la conexión que solo puede surgir al ser madre. Mientras Javier y yo lidiábamos con su esterilidad y con el vacío que esta noticia había dejado en nuestra relación, no podía evitar sentirme atrapada en una vida que no se alineaba con mis sueños. Quería ser madre, y cada vez que veía a Lucas jugar con su hijo en el parque del edificio, sentía que me dolía el alma. Lucas y yo comenzamos a coincidir más a menudo, siempre bajo pretextos inofensivos. Una vez me pidió que revisara unos bocetos para una remodelación, sabiendo que tenía buen ojo para el diseño. Otra vez, me invitó a un café para agradecerme por mi ayuda. Aunque me decía a mí misma que todo era platónico, la verdad era que buscaba esos encuentros, incluso los anhelaba. En cada conversación, Lucas encontraba la forma de elogiarme. «Eres una mujer increíble», me decía. «No entiendo cómo Javier tiene tanta suerte». Al principio, solo me reía nerviosamente, intentando desviar el tema, pero no podía ignorar cómo esas palabras llenaban un vacío en mi corazón. Una tarde, cuando Javier estaba en una reunión importante, Lucas apareció en mi puerta con una caja de herramientas. «Escuché que tu lavavajillas está fallando», dijo con una sonrisa encantadora. Aunque no necesitaba su ayuda, lo dejé entrar. Mientras trabajaba, hablábamos de nuestras vidas, y de alguna manera la conversación giró hacia los hijos. «Siempre quise una gran familia», confesó Lucas. «Tener un hijo cambió mi vida para mejor». «¿Y tú? ¿No te gustaría ser madre?». Sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo responder sin transmitir el dolor que llevaba dentro. Finalmente, solté una verdad a medias: «Es algo que siempre he deseado». Ese comentario pareció acercarnos aún más. Sentía que Lucas me comprendía de una manera que Javier no podía en ese momento. Con él, no tenía que lidiar con las complejidades de los tratamientos fallidos ni con la sombra de la infertilidad. Con él, todo parecía sencillo, casi natural. Un día, cuando Javier había salido de la ciudad por trabajo, Lucas me invitó a cenar en su departamento. Me dije a mí misma que era solo una cena entre vecinos, pero sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Durante la cena, la conversación se tornó más personal. Lucas habló de su hijo, de cómo lo veía como una extensión de sí mismo, y de cómo deseaba tener más hijos algún día. Mientras hablaba, sentí un calor en mi pecho, una mezcla de deseo y envidia. Esa noche, después de unas copas de vino, Lucas me miró fijamente y dijo: «Beatriz, mereces ser feliz. Mereces tener todo lo que siempre has soñado». Esas palabras fueron la chispa que encendió un fuego que ya no podía controlar. Me acerqué a él, y en ese momento, todas las barreras que había construido se derrumbaron. Pensé en Javier, en lo injusto que era para él, pero también pensé en mí misma y en todo lo que sentía que me faltaba. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una decisión impulsada por el egoísmo, el deseo y el anhelo desesperado de tener algo que sentía que me estaba siendo negado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, me sentía culpable por haber traicionado a Javier, pero por otro, no podía evitar pensar en la posibilidad de haber quedado embarazada. Cada vez que veía a Javier, me invadía la culpa, pero al mismo tiempo, me decía a mí misma que quizás esta era mi única oportunidad de ser madre. Pasaron semanas, y una mañana, descubrí que estaba embarazada. Al ver las 2 líneas en la prueba de embarazo, sentí una mezcla de alegría, miedo y culpa. Supe de inmediato que el bebé no era de Javier. Las 2 líneas en la prueba me dejaron paralizada. Sentada en el baño, con el test temblando entre mis manos, sentí como mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a salirse de mi pecho. Era positivo. Estaba embarazada, una mezcla de emociones me invadió: felicidad, miedo, culpa y una angustia sin precedentes. Me quedé ahí, en el frío del baño, tratando de procesar lo que significaba este pequeño pedazo de plástico. Por un lado, esto era lo que siempre había soñado: un hijo, un pedacito de vida que podría amar incondicionalmente. Por otro lado, sabía la verdad, y esa verdad era insoportable: ese bebé no era de Javier. Mientras me levantaba y guardaba la prueba en una bolsa para que Javier no la encontrara, sentí que la culpa me pesaba en los hombros como si llevara una piedra gigante. No sabía cómo enfrentar lo que venía. Por un instante, pensé en no decir nada,
en hacer lo que comienza con, ya saben. Pensé en ocultarlo y vivir con el secreto para siempre. Después de todo, Javier no podía tener hijos, nunca tendría razón para dudar si me deshacía del bebé. Pero otra parte de mí sabía que eso no era justo, ni para él, ni para mí, ni para el bebé. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, me di cuenta de lo mucho que había cambiado nuestra dinámica. Javier estaba sentado frente a mí, hablando sobre una propuesta que su jefe había presentado recientemente, pero yo apenas podía escucharlo. Mi mente estaba en otra parte, calculando cómo iba a decirle que estaba embarazada. Beatriz, ¿estás bien?, me preguntó, con una expresión de preocupación. Te ves pálida. Asentí rápidamente y sonreí forzadamente. Sí, estoy bien. Solo fue un día largo en el trabajo. Esa noche, mientras dormíamos, me giré hacia él y lo observé en silencio. Javier era un hombre bueno, amable, y me amaba con todo su corazón. Había estado a mi lado durante los momentos más oscuros, había sostenido mi mano después de cada resultado negativo, había creído en nosotros cuando yo ya no lo hacía. Como había podido traicionarlo así, decidí mantener el embarazo en secreto por unos días, mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Lucas seguía comportándose como si nada hubiera pasado, pero había una tensión palpable entre nosotros. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, mi estómago se encogía. Sabía que eventualmente tendría que decírselo, pero ¿cómo iba a reaccionar él? Una tarde, encontré a Lucas en la calle. Estaba solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba a él. Lucas, necesito hablar contigo, dije en voz baja. Él levantó la mirada y sonrió como siempre lo hacía. Claro, Beatriz. ¿Qué pasa? Respiré hondo antes de soltar las palabras. Estoy embarazada. Su expresión cambió de inmediato. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Es mío?, preguntó, aunque ambos sabíamos la respuesta. Asentí lentamente. Sí, lo es. Lucas se pasó una mano por el cabello, claramente abrumado. Beatriz, esto es complicado. No puedo tener otro hijo ahora. Apenas puedo manejar la situación con el que ya tengo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Había imaginado este momento de muchas maneras, pero nunca había considerado que él no quisiera ser parte de esto. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté, mi voz temblando. No lo sé, respondió, evitando mi mirada. Pero no puedo ser parte de esto. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo pude poner en riesgo mi vida por este hombre? Esa noche, mientras Javier y yo cenábamos en casa, decidí que ya no podía mantener el secreto por más tiempo. Él merecía saber la verdad, aunque sabía que eso podría destruirnos. Javier, necesito decirte algo, comencé, mi voz apenas audible. Él levantó la mirada de su plato con una expresión de curiosidad y preocupación. ¿Qué pasa, Beatriz? Estoy embarazada, solté, sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. Por un momento, su rostro se iluminó con una felicidad que no veía en él desde hacía tiempo. Pero esa felicidad duró solo un segundo antes de que la duda comenzara a aparecer. ¿Cómo es posible?, preguntó, frunciendo el ceño. No podía mirarlo a los ojos mientras decía las siguientes palabras. Javier, el bebé no es tuyo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el sonido del reloj en la pared, el goteo del grifo en la cocina, pero nada más. Finalmente, Javier se levantó de la mesa sin decir una palabra y se dirigió a la puerta. Javier, por favor, espera, supliqué, pero él ya había salido. Los días siguientes fueron un infierno. Javier no volvió a casa, y aunque intenté llamarlo y enviarle mensajes, él no respondía. Finalmente, una semana después, apareció para recoger algunas de sus cosas. Javier, por favor, déjame explicarte, le supliqué, bloqueando la puerta. Él solo me ignoraba. Caí de rodillas frente a él, llorando desconsoladamente. Javier, cometí un error, pero te amo. Por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Me entregó un sobre con los papeles del divorcio y salió sin mirar atrás. Mis padres, al enterarse de lo que había sucedido, me expresaron su decepción. Siempre te hemos apoyado, Beatriz, pero esto no tiene excusa, me dijo mi madre,
mientras mi padre simplemente se marchaba de la habitación, incapaz de mirarme. Me encontré completamente sola. Ahora, cada noche, me siento frente a la ventana de mi pequeño departamento, pensando en cómo mi vida se desmoronó por mis propias decisiones. Me arrepiento de todo, de no haber valorado a Javier, de haber dejado que mi egoísmo me controlara, de haber arruinado la vida que teníamos juntos. Si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Pero ya es demasiado tarde.